tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Bienvenidos a su programa que es Equipando al Cristiano. Mi nombre es Enrique López y yo soy su anfitrión para este programa. A mi izquierda, como siempre, mi hermano y maestro Celso Caballero, hermanos, bendiciones una vez más, donde quiera que estén, donde quiera que nos estén escuchando. Es una gran bendición, siempre lo será, el que nos estemos comunicando con ustedes a través de este medio, Equipando al Cristiano. Así que siempre deseamos que todo lo que grabamos sea de gran bendición para ustedes, y esta no es la excepción del tema que tenemos para esta mañana todavía aquí en los Estados Unidos. Un bello domingo aquí en el estado de California, un poquito caliente como este verano ha sido a través de todo este verano, hermano. Hermano, el día de hoy trae un tema, ¿qué puedo decir? ¿Fuerte? Es fuerte, hermano, debido al concepto que se tiene en lo que concierne la palabra apostasía. Yo diría, no he oído a un predicador detrás del púlpito decir algo acerca del tema y si es posible que un cristiano cometa apostasía, pero sí lo he oído en la congregación misma, hablando cristianos en lo que concierne a que un cristiano en Cristo Jesús puede cometer apostasía. Entonces, el tema de hoy es eso. ¿Es posible que un cristiano cometa apostasía? Esa es la pregunta que tenemos ahorita en cuestión, y eso es lo que vamos a desarrollar. Hermanos, quiero recordarles que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Nuestro website es equipandoalcristiano.com. El correo personal del hermano y maestro Celso Caballero, ¿qué es? Ya, el celso.caballero60@yahoo.com. Y por favor, hermano, no se olviden de no solamente de contactarse con todos estos correos electrónicos y websites que le estamos dando, sino háganlo pasar, pasen la voz, hermano, porque la finalidad de este programa, de esta grabación, es, como dice el website, es equipar a los hermanos que nos están escuchando, y no solamente eso, alcanzar a aquellos que todavía no están en Cristo Jesús. Hermanos, recuerden que estamos en YouTube, en el canal de Equipando al Cristiano. Estamos en Stitcher, en tu teléfono, para que nos escuches. Cada programa que grabamos ahí lo tenemos. Todos los jueves tenemos grabación especial con el hermano Francisco Maya Velázquez, una clase excelente que se llama Mis Primeros Pasos en la Vida Cristiana. Un programa excelente, hermano. Aparte de todos los demás programas que el hermano Celso y yo hemos estado grabando a través de todo este tiempo, que, hermano, bendito sea Dios, ya son, creo que 46 programas, si no me equivoco, los que llevamos. 43 episodios tenemos grabados. 43 episodios, hermano, en un transcurso de 5 meses. Parece que hemos estado dándole duro. Sí. Queremos dar toda la información necesaria, hermano. Bombardear, usa la palabra, al enemigo con la verdad del evangelio. Esa es la realidad del asunto, y queremos que nuestros hermanos sean informados a plenitud de toda la información necesaria que tenemos nosotros y que el Señor nos ofrece a través de su palabra. Amigos, también tenemos nuestra página de Facebook, que es Equipando al Cristiano, en donde pueden entrar, escribir comentarios, responder a cualquier comentario que haga la gente ahí también. Es una comunidad en la que nos componemos de no solo de hermanos, sino de cualquier persona allá afuera que tiene dudas también, hermanos. Compartan la página, queremos llegar a los 100 likes para poder hacer un programa especial al respecto. Hermano, el día de hoy yo le traigo a usted 3 preguntas. Amén. Para abrir este programa. Claro, trataremos de darlo una respuesta bastante precisa, un poco corta. Creo que la va a poder dar. ¿Quién vive? Cristo es el Señor, el único que vive, para hoy y para siempre. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y su iglesia? Siempre estará en victoria. Amén. Esas son las 3 preguntas que le traigo para el día de hoy, hermano. Okay. Creo que son fáciles, pero no todo el mundo sabe la respuesta, sobre todo si no conocen a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Si usted escucha a algún cristiano allá afuera, ¿quién vive?, gritar, usted entonces ya sabe qué responder, hermanos. Hermano Celso, el timón es suyo. Amén. Este día. Navegue esta nave, por favor, a través de las aguas del Espíritu Santo. Amén. Para que podamos recibir instrucción, y estamos listos. Amén, hermano. Ok, hermano, gracias al hermano Enrique y a todo el equipo que trabaja con nosotros. El tema de hoy, como dije anteriormente, es apostasía.
La finalidad, voy a volver a repetir, de este programa es equipar a la gente donde quiera que nos escuche. Y no solamente eso, alcanzar a aquellos que por alguna causa han escuchado el Evangelio y tal vez no ha habido una información precisa, ha habido una mala información o tal vez han visto algo en algunos hermanos en Cristo Jesús y eso ha impedido que estas personas por alguna causa se acerquen a los pies del Señor, no entendiendo la finalidad total aún de los hermanos en Cristo. El problema que tenemos es que el concepto que se tiene es que de toda persona en Cristo Jesús no puede caer en faltas, y esa es una aproximación o un acercamiento equivocado a lo que la palabra del Señor enseña, hablándole a los cristianos en sí y hablándole a las personas que todavía no están en Cristo Jesús, pero que por causa de algunas faltas ellos no se acercan. Así que la finalidad nuestra es aclarar todos esos temas o tropiezos o situaciones que impiden a la persona en Cristo Jesús crecer, impide a la persona que no está en Cristo Jesús acercarse al Señor. Así que apostasía es uno de los temas. Como dije anteriormente, la apostasía, he oído algunos comentarios en las iglesias donde se considera que un cristiano puede cometer apostasía. Y ese es el tema que vamos a desarrollar y vamos a dar toda la información necesaria. Vamos a hablar las partes que la Biblia habla de apostasía, a quienes se refieren y si es posible que un cristiano verdaderamente cometa la apostasía. Así que vamos a comenzar por leer una información de introducción que tengo. La apostasía es considerada como el abandono de la profesión de una religión en cuestión. Algunos consideran que una persona que genuinamente ha profesado la religión, o sea, el evangelio cristiano, se considera como una persona apóstata al abandonarla. En otras palabras, solo los que genuinamente han creído son los que cometen tal apostasía. Pero, ¿qué es realmente la apostasía y quiénes realmente la cometen? Bueno, para comenzar, los apóstatas son personas que oyen el evangelio, hacen una profesión de ser cristianos o creyentes verdaderos, se identifican con la iglesia cristiana y luego abandonan su profesión de fe, repudian a Cristo de manera decisiva, abandonan la comunión cristiana y toman puesto con los enemigos del Señor. Ese es un apóstata. Wow. La apostasía es un pecado que puede cometer solo los incrédulos, no por los que son engañados. Y quiero aclarar aquí, ¿es posible que un cristiano en Cristo Jesús pueda caer en el engaño? Sí, es posible, hermano. Eso es grande posibilidad. Por eso hago la aclaración. La apostasía es un pecado que solo puede cometer el incrédulo, no los que están en Cristo Jesús y por alguna causa son engañados, sino por los que a sabiendas voluntariamente y de modo malicioso se van en contra del Señor. Lo primero, si hay alguna pregunta, hermano, puede tal vez intervenir y decir sí, hermano, no quería interrumpir, pero la apostasía es considerada como el abandono de la profesión de una religión. Sí. De una religión cualquiera esta que sea, pero en este caso, si traemos la cuestión, la palabra religión, hermano, en Santiago se usa. Se utiliza como que la religión verdadera es el visitar a las viudas, los enfermos, los encarcelados. Es pura y sin mancha. Es pura y sin mancha. Sí, esa es la religión. La religión que dice la Biblia no es la religión como la conocemos ahora en día. No. Que es, si eres testigo de Jehová, eres parte de la religión verdadera. Si eres parte de los de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, eres entonces parte de la religión verdadera. Sí. Nada que ver con esa religión. No con la religión de la cual Santiago habla, sin mácula y sin mancha. Esa es la palabra que él usa en su epístola. Correcto. Quería buscarla ahorita. Pero esa es la religión, una religión sin mancha y sin es mácula, o sea, limpia en el sentido. Estamos hablando entonces de la práctica del amor de Jesucristo en nosotros. Sí, esa es una verdadera religión. A través de nosotros para con los demás. Amén. Eso es a lo que se refiere. De hecho, Santiago
entra en esta parte dentro del contexto donde dice no ser oidores de la palabra, sino hacedores. Correcto. O sea, ahí lo pone todo dentro de un contexto como es ese. Entonces, estamos hablando de ese tipo de religión. No estamos hablando de una religión cualquiera. Estamos hablando en el Evangelio de Cristo necesariamente. Ahora, ¿qué más? La otra era, hermano, la apostasía es un pecado que puede cometer solo los incrédulos. Sí. No por los que son engañados, sino por los que a sabiendas voluntariamente de modo malicioso se revuelven en contra del Señor. Estamos hablando de una persona que aceptó a Cristo pero no lo aceptó nunca. Exacto. Perdón, que aceptó a Cristo pero que nunca fue salvo. Sí, exacto. Estamos hablando de la persona que hizo un acto de confesión, pero que en su acto de confesión no fue genuino. Y sabemos que en el acto de confesión genuino es el Espíritu Santo viene y se nos es dado como una dádiva y entra y ese es el sello nuestro. Entonces estamos hablando de la persona que hace una confesión pública delante de donde se le haya llamado, pero que verdaderamente no es un creyente genuino. Estamos hablando de ese tipo de personas, no estamos hablando del creyente genuino. Por eso estoy hablando de las personas que hacen ese tipo de confesión, pero que verdaderamente no son genuinos, no son sellados. ¿Cómo quedamos entonces en este caso? Una persona que acepta a Cristo, se hace un gran ministro, a través de él mucha gente se convierte. 10 años adelante, 15 años adelante dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él decide apostatar. Eso es posible, hermano. Inclusive hay gente que va a apostatar a la puerta. No necesariamente. Estamos hablando de un cristiano puede apostatar al comienzo, a las 3 partes, a la cuarta, a la mitad, a la tercera o casi a la puerta, hermano, del final del asunto. La gente puede apostatar en cualquier momento. La gente puede estar toda su vida sirviendo a un ministerio, hermano, y puede apostatar al final. Eso no es ningún problema. Eso no es antibíblico, eso es bíblico. La apostasía no dice exactamente cuándo se sucede. Por tanto, se puede esperar en cualquier momento. ¿Cualquiera está en riesgo? El cristiano genuino no. El cristiano falso sí. Entonces estamos hablando de que la persona que decide apostatar tiene, como dicen Narcóticos Anónimos, reservaciones con respecto a Cristo. Es probable, hermano, inclusive, sí, es probable, hermano, aún sin darse cuenta la persona misma. Ah, ok. Caray, es probable que la persona misma sepa cierto porcentaje de lo suyo en sí con respecto a lo donde está envolviéndose, pero hay cosas de las cuales probablemente ni siquiera se da cuenta. Y en un momento dado, el hombre es como... para mí, el ser humano es tan impredecible que de un momento a otro, él hace un cambio, un giro total, hermano. No sabemos. Entonces, eso es posible. Estamos hablando de personas no genuinas. Por eso quiero hacer la diferencia, hermano, bastante grande entre lo que es un cristiano genuino y el cristiano creyente que está ahí entre comillas, pero que verdaderamente no es creyente genuino. Traje a colación lo del ministro porque a través, yo me pongo como ejemplo aquí, y a usted, nuestras vidas cambiaron, dieron un giro completo, 180 grados y estamos yendo para otro lado. Amén. Yo me siento con el ánimo, con la esperanza, con la fe de que al cielo me voy a ir. Amén. Yo me siento con un gozo dentro de mi corazón. Trato de no tener reservaciones y como muchos me conocen y algunos que me escuchan tal vez que me conocen, saben que yo no soy de las personas que sabe guardar secretos porque todo lo hablo. Me dicen, eres muy tonto en ese aspecto. Es muy expresivo. Porque necesito hablar lo que hice mal y lo necesito comentar de inmediato. Siento yo que eso me ha ayudado a mí a poder salir adelante y no tener reservaciones. Amén. Que las tengo, yo pienso que no. Si hay cristiano que no tenga una reservación, por ejemplo, que me gustan las películas de acción y donde vuelan cabezas y... Hermano, todos tenemos alguna reservación. Todos tenemos una problemática, hermano. Eso es indudable. Pero a lo que voy es la reservación espiritual, entonces. Yo no entrego entonces todo mi ser a Cristo. Hermano, eso nos puede manchar para apostatar. No. Un cristiano genuino tiene la particularidad, hermano, de no entregar todo todavía a Jesús. Y está en Cristo Jesús. Okay.
sea, nosotros, ese es el proceso. Por eso nosotros tenemos un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía no entregamos a Dios. Para eso es el proceso de santificación. Sí, cierto, por eso se le llama eso. Porque nosotros como cristianos tenemos problemas. Hay cosas que no soltamos todavía. Las reservaciones. Y yo tengo el punto final Todo cristiano va a morir en Cristo Jesús. Si es que muere en Cristo Jesús, si es que Cristo no se lo levanta antes, todavía no entregando cosas, de las cuales el Señor ya lo llevó a la cruz del Calvario. Pero nosotros con nuestra naturaleza tenemos un problema. No soltamos algunas cosas de nuestra vida y estamos en esa pugna continua. Estamos en lucha, hermano. Y hermanos, para traer a colación eso, Primera de Juan 1:8 y 2:1. Amén. Hubo un hermano que nos preguntó si ya Cristo me perdonó, ¿por qué tengo que volver a pedir perdón? ¿Qué es lo que me va a perdonar? Dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y el 2:1, que dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Esas dos partes, hermano, una dice que nosotros vamos a fallar, la otra, Juan la pone en la perspectiva de que podemos y no podemos de caer. De hecho, vamos a caer a causa de nuestra naturaleza. Y si tenemos abogado, es de hecho saber, hermano, que la causa por la cual Cristo está abogando por los santos no es para ver si entran al cielo, sino para mostrarse él de que él ya pagó por ese al cual él se acerca para confesar una falta. La causa por la cual se hace confesión de pecados, hermano, pecados de los cuales Cristo ya llevó. Correcto. Y de hecho, pecados que la persona todavía no ha cometido, mas sin embargo Cristo las llevó a la cruz del Calvario. Estamos hablando de pecados que todavía no se cometen. Así es. Esos pecados traen diferencia, espacio, distancia entre un Dios santo y nosotros de naturaleza mala. Entonces, ¿cómo podemos restaurar esa relación quebrantada por causa de nuestra falta? Simplemente viniendo y pedirle perdón por algo de lo cual Cristo ya llevó a la cruz del Calvario. Esa es la razón, hermano. Hermanos, y una de las razones también por las que tenemos que confesar nuestros pecados es porque ayer puse Abdías 1. En la página de Facebook y dice Abdías 1:2, he aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras, en las peñas, en las alturas de las moradas, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Hermanos, sé que no tiene nada que ver, pero analogía espiritual, para ponerla contemporáneamente, puede ser: si no confesamos nuestros pecados, hermanos, nos hacemos arrogantes para con Dios. El hecho de que Dios haya perdonado todos nuestros pecados no significa que podemos andar por la vida pecando. Y no confesarlos. Y no admitir. Amén. Porque es eso, es admitir que hemos pecado. La palabra está ahí, en el 1:3, al comienzo. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Así es. Eso es. La soberbia de tu corazón. Una persona humilde, hermano, reconoce que continuamente le falla a Dios. Yo siempre lo he dicho y lo voy a decir. Hay muchas maneras en cómo un cristiano en Cristo Jesús falla. El corazón, la mente, la vista, la boca y las acciones. Sí. Esas son 5 áreas en las cuales un cristiano en Cristo Jesús le falla continuamente a Dios. Sí. Toda persona que diga que no le falla a Dios, hermano, tiene un problema de soberbia en el corazón. Ese es el problema. No hay humildad, hermano. La soberbia es opuesto de la humildad. Sí. Y ahí tenemos un problema ya. Entonces, tenemos que reconocer que como naturaleza redimida, pero aún teniendo ese problema, claro que le fallamos a Dios, a un Dios santo. Es imposible, hermano, llegar al estándar moral que Dios tiene. Por eso Cristo muere en la cruz y paga por nuestros pecados. Porque nosotros, es imposible, de acuerdo a Romanos 5. Hermanos, si no confesamos nuestros pecados, si nos llenamos de soberbia, existe alrededor de nosotros personas que lo primero que va a salir de su boca es: mira, y dice que es cristiano. Sí, y aún hermanos en Cristo dicen eso, como sea, como quien dice, mira que cómo pecó. Tenemos un problema, hermano. De hecho, Pablo dijo, que el que está firme, mire que no caiga. En otras palabras, vas a caer también.
Claro que sí. Va a ser Hermano, falla. entonces movámonos adelante. Disculpe que la haya interrumpido, perdón. No, está bien, pero sí estamos de Quería acuerdo, aclararlo. estamos claros en eso. Claro ¿verdad? que sí. Ok, entonces, dice, no se debería confundir el pecado del incrédulo normal, que escucha el evangelio pero que no hace nada acerca de ello. Por ejemplo, un hombre puede dejar de responder a Cristo después de repetidas invitaciones del Espíritu Santo, pero no es un apóstata. Eso lo encontramos, bueno, la cuestión de la invitación del Espíritu Santo, yo le puse entre paréntesis una parte escritural que es Juan 16, 8 y 9, que es donde viene la invitación del Espíritu Santo acerca de la convicción, que es el Espíritu Santo trae eso. Puede aún ser salvo si se encomienda al Señor. Sí, estamos hablando de la persona que recibe la invitación continua, pero que nunca responde. Naturalmente que si muere en incredulidad está perdido para siempre, pero no pierde la posibilidad en tanto que pueda poner su fe en el Señor. En otras palabras, mientras tiene la vida, hay la posibilidad de que él pueda acercarse a Dios. Pero hay un problema con esta posición a causa de que hay personas que vamos a ver más adelante donde Juan habló de un pecado del cual no se puede ya ni orar, y eso lo vamos a ver. Entonces, cuando leí esta parte, traje como a relación Romanos 2.4 y 2 de Pedro 3.9, sí, donde habla acerca de la benevolencia de Dios y la paciencia de Él. ¿Se acuerda que lo miramos acerca en la grabación del lunes, no? Correcto. O sea, estamos hablando de la paciencia y la benevolencia de Dios, que el único propósito, tanto de Romanos 2.4 con 2 de Pedro 3.9, es de que la persona no perezca, sino que venga a un arrepentimiento. O sea, hay esperanza porque Dios tiene la paciencia que ya Él ha establecido para toda aquella persona que recibe el mensaje de salvación y que por alguna causa todavía no se acerca o no acepta la invitación del Señor, que es por fe, no es por sentir nada de sentimiento, sino por fe en ese momento, la invitación del Señor. Entonces, seguimos adelante. Esta postura de la apostasía no se debe de confundir con la recaída espiritual. Sí, el hecho que una persona recaiga espiritualmente, eso no se quiere decir que es apostasía, hermano. Esa es la problemática que la gente tal vez tiene. Una apostasía es una apostasía. Es una persona que se retira del evangelio. Una apostasía es permanente. Es un abandono total de la situación. Y No eso, vuelve, no, nada. es un abandono. Ok. Pero no debe de confundirse con la recaída espiritual de un cristiano genuino. Volvemos a lo mismo. Toda persona tiene que entender, hermano, que nosotros en nuestra naturaleza humana, aún teniendo el Espíritu Santo nuestro dentro, tenemos la problemática de caer, de recaer, y muchas veces, varias veces en nuestro proceder cristiano, peleando, luchando por llevar la santidad en nuestro diario vivir, practicando la santificación, que es uno de los primeros frutos que nosotros tenemos como cristianos en Cristo Jesús. Entonces, no debemos de confundir la recaída espiritual de una persona que está en Cristo Jesús. Un verdadero creyente puede apartarse mucho de Cristo, pero lo que pasa es que dicho pecado de alejamiento quebranta la comunión con Dios, que eso es lo que acabamos de hablar ahorita en lo que concierne porque debemos de pedirle perdón a Dios. Puede incluso llegar al punto en que ya no es más reconocido como cristiano. Sí, ¿por qué razón? Porque un cristiano en Cristo Jesús, hermano, cuando él recae, ¿cuáles son las acciones que él comete? Unas acciones que parecieran no de cristiano, absolutamente, ¿no? Tiene acciones que parecieran un impío total. Correcto. O sea, hay momentos en que eso va a pasar en la vida de un cristiano. Entonces pareciera no cristiano. Ahora, no estamos diciendo con esto que a todos los cristianos les va a pasar. No necesariamente, hermano, pero de una u otra manera, todo cristiano tiene un problema, muy poco o mucho. Bastante expresiva la acción o muy poca expresiva la acción, pero siempre tiene problemas. O sea, no hay cristiano que no tenga problemas en la vida cristiana, espiritualmente hablando, ya que hay una lucha continua entre el nuevo hombre y la carnalidad del viejo hombre. Correcto. Estamos hablando de Romanos capítulo 7, del 21 en adelante, cuando Pablo habla de la lucha continua de todo creyente, y eso es una lucha continua. Es una lucha bastante fuerte, y eso se da continuamente, hermano. Okay. Eso no se puede evitar. Pero puede ser restaurado a una plena comunión en cuanto confiesa y abandona sus pecados. Ya leímos, ¿se acuerda? 1 Juan 1.9. Juan 9. Ya, y puede adicionársele 1 Juan 2.1 también, si quiere ahí.
Primera de Juan 2:1, en esa parte escritural. Ahora, seguimos. La apostasía no es lo mismo que el pecado imperdonable. Hay personas que creen que un cristiano puede cometer pecado imperdonable. Sí. La blasfemia de Cristo Santo. Sí. Es asombroso, hermano. Mire, Perdone que nos reí. sí, disculpe, hermano, eso. Hermano, Pero perdón. mire, la razón por la cual a veces traigo esta sonrisa es porque eso es una mentira, hermano. Donde quiera que me estén escuchando, no es posible para un cristiano cometer pecado imperdonable, blasfemia. No es posible. Eso es imposible y lo vamos a probar con la Biblia. No es posible. No he oído yo todavía a alguien que lo diga detrás del púlpito, pero he oído fuera del púlpito a mucha gente hablar eso, cristianos decir, es que puede cometer el pecado imperdonable, la blasfemia. Eso es imposible, hermano, y voy a probarlo con la Biblia, de que no es posible. Por eso a veces uno viene sonrisa de cosas como esas porque son confusiones, hermano, por falta de información, y cristianos que son atormentados por este tipo de posiciones que están en el ambiente y que se entristecen y viven con temor continuo de que puedan caer en este problema, el problema de la blasfemia. Incluso aquellos como un servidor que alguna vez sirvieron a Cristo y que se autocondenaron por alguna vez hacer mal uso del nombre del Espíritu Santo, Sí. en alguna broma o algo, y la autocondenación, hermano, es tan grande. El hecho de leer un pequeño versículo en la Biblia donde dice que es un pecado imperdonable y sacarlo fuera de contexto nos aparta del Señor por años, hermano, si no es que toda la vida. Ya. Creyendo. Creyendo. El hecho de que a alguien se le explique fuera de contexto un versículo, hermanos, trae como consecuencia que esa persona hasta se vaya a perder. Sí, si no estuvo en Cristo Jesús, Si no hermano. estuvo en Cristo Jesús, Sí, hermano. Sí. Hermanos, Es una hay repercusión que seria. ser cuidadosos con lo que se estudia y con lo que se aprende. No tomen las cosas a la ligera. Para eso, Dios nos dio un cerebro, Dios nos dio su palabra y tenemos Espíritu maestros. Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, para darnos discernimiento. Hay muchas personas, hermano, que creen algo tan firmemente, tan fuerte, que el sentimiento de esa creencia para ellos es revelación espiritual. Ujú. Sí. Mas sin embargo sigue siendo un sentimiento, algo de la carne, hermano. Puede ser, hermano, un engaño. Puede ser un engaño de nosotros mismos. Sí. O sea, la carne nos puede engañar, hermano. El problema está que la gente se basa en las emociones y los sentimientos. Sí. Si esas cosas no están dentro de un contexto bíblico, eso no es correcto, hermano, porque todo tiene que estar dentro del contexto de la Biblia. Aún nuestras emociones, esas expresiones, a veces uno tiene que tener cuidado, porque todo tiene que estar dentro del espejo bíblico, del lente bíblico que tenemos, que es la Biblia, hermano. Todo tiene que girar en torno a la Biblia. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Ahora, como dije, la apostasía no es lo mismo que el pecado imperdonable, citado en los evangelios. Está en Mateo 3, 22, 30, creo yo. No, quiero ver. No. Es en Juan, hermano. Juan. Ok. Vamos a ver. Mientras busca el hermano, sí, quiero vamos a ver. recordarles que equipandoalcristiano@gmail.com es nuestro correo electrónico. A todo aquel que nos escucha, mándenos sus correos, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios acerca de todos los programas que escuchen, hermano. Queremos saber que están ustedes allá afuera, queremos saber que nos escuchan, que tienen necesidad de la palabra de Dios, hermanos. Estamos aquí para servirles, para brindarles enseñanza, instrucción, pero sobre todo palabra de Dios, hermanos míos. Amén. Estoy tratando de encontrar, hermano. Imperdonable. La blasfemia contra la blasfemia imperdonable. sí, hermano, sí. No lo apunté, se me olvidó apuntarlo aquí, pero quiero traérselo porque quiero también que tengan la información donde lo puedan tener. Sí, creo que es importante, hermano. Marcos 3:22. No es Mateo, dice Marcos 3:22. Ok. Tenía Marcos 3. Tenía usted Mateo.
Sí, Vamos 3:22. a ver, Marcos 3:22. No, really. Lo No. que Mateo 3:22 está aclarando otra cosa. Tiene Belzebú y expulsa demonios por el príncipe de los demonios y llamándolo junto a los... ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Es un reino dividido. Sí. Sí, eso es cuando... Ahí está. Pero Sí. cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo Sí. no tiene jamás perdón, sino que es culpable del pecado. Para ponerlo en contexto tendríamos que tomar entonces... Marco. Es en el 29. 3:29. 3:20. Yo lo tengo del 22:30, o sea, 22 hasta el 30. Exactamente. Ah, Para sí, del ponerlo en contexto. Exacto, del 22 hasta el 30, hermano. Sí. Ok, entonces Marcos 3:22-30, hermano. Correcto. Entonces estamos ahí. Ok, esa es la parte escritural, pero el asunto es este. Los milagros fueron llevados a cabo por el poder del Espíritu Santo en esa área, en esa parte escritural. Y lo que pasó que los fariseos se lo estaban atribuyendo al diablo. Esto era blasfemar contra el Espíritu Santo. Implica que el Espíritu Santo era el diablo, de acuerdo a lo que ellos estaban diciendo. Sí. Eso es lo que estaba pasando. Jesús dijo que un pecado así no podía ser perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ya dimos la parte, Marcos 3:22-30. Entonces, la apostasía es similar a la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un pecado eterno. Pero aquí es todo lo que se dice. Es un pecado eterno, del cual no se tiene perdón. Y es posible, ¿quién lo comete? Todo se tiene que ver dentro del contexto, hermano Enrique. A ver, espérame, hermano. Espérame. Todo lo vamos a ver dentro del contexto. La apostasía es similar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ujú. ¿En dónde encontramos la comparación en este? El problema que está así, hermano, cuando decimos nosotros, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si nosotros leemos todo el asunto del 3:22, sacamos por conclusión esto. Personas que estas personas que son los fariseos, Correcto. tienen la parte escritural y se saben el Antiguo Testamento. Oh, sí. Entonces, Son ellos escribas. están prácticamente en los caminos. Sí. El problema es que ellos están equivocados porque no tienen un entendimiento claro. Correcto. Y están blasfemando contra alguien el cual Jesús está haciendo con el poder del Espíritu Santo, llevando a cabo algo que ellos todavía no logran entender. Correcto. Pero ellos aparentemente están en los caminos buenos. Eso es lo que pasa con una persona creyente, entre comillas, creyente que cree él que está bien, aunque está en el grupo, pero no está bien. Ok. ¿Sí se entiende eso? No, eso se entiende perfectamente, hermano. Entonces, es eso lo que quiero decir, que una persona está en los caminos del Señor y él cree que está bien, pero no está bien. Eso es que la relación con la apostasía. O sea, eso de hecho, hermano, una persona que tiene... Esta persona, y vamos a ver algo más adelante, una persona puede estar en el Evangelio, en el camino del Evangelio, pero él cree estar verdaderamente... No que no esté en el camino correcto, es la posición que él tiene en la condición en que él está. La condición en que él está, en la posición en que él está. No sé si me voy a explicar. Una persona está en el Evangelio, está correctamente en el Evangelio, porque él está en los Evangelios, pero su condición, su posición que él tiene dentro de él, no es correcta conforme a lo que el Evangelio declara, porque no hace un enlace correcto, hermano. No sé si se entiende eso. Se podría decir que vive en apostasía Exacto, solo que se manifiesta en su momento adecuado. Ok, estamos hablando de que vive en apostasía dentro del grupo Sí, hermano. de creyentes. Solo que no se da todavía a realizar, pero el problema que nosotros tenemos, caray, ok. hermano, es que una persona comete apostasía y ya lo decimos cuando la persona se aleja. Ok. Ok, sí. pero entonces, ¿qué pasó con ese proceso de tiempo que él estaba allí? Simplemente él era un apóstata, pero que no se daba todavía en él la salida de la apostasía. Pero él está adentro, hermano. Él está adentro, pero dentro es un apóstata que todavía no da la huida, no da la desbandada. No sé si se me entiende eso. Sí. Está propensa esa persona. A caer a dar por luz Bueno, lo que él ya es no en tanto sí. propensa, sino que está a un paso de apostatar En cualquier momento. en cualquier momento. ¿Por qué, hermano? Una persona comete apostasía porque es un apóstata. Digamos, y ponerlo como ejemplo en referencia a los programas pasados. Un hermano que llega, acepta al Señor Jesucristo porque le dijeron que el Señor Jesucristo le iba a sanar su pie.
oraron por él, el Señor decidió sanarle. Dios sana de inmediato. Dios es un Dios tururú, dijeran en mi tierra. Dios es rápido, Dios. Yo acepto ese Dios. ¿Por conveniencia? Eso es a lo que voy. Yo acepto ese Dios. Y adelante, hermanos, y me hago ministro, o no ministro, me hago... predicador de la palabra, vamos a decir. Un hombre fuerte dentro de mi congregación en lo que respecta a Dios. Tan así que yo voy a las casas a orar por los enfermos porque Dios me sanó a mí. Yo sé que el Espíritu Santo va a trabajar. Y él cree, hermano. Él tiene la fe, sí. Él tiene la convicción, sí. Él tiene la certeza. Todo lo sí. que es la fe, hermanos, Él lo tiene. Sí. Él lo tiene. Va y ora por su santa madre, digámoslo así, que está enfermita y su madre se va. Amén. Amén. ¿Dónde estás, oh Dios? Entonces empieza a preguntarse ese hombre, ¿por qué a mí sí, por qué a ella no? ¿Por qué a los demás hermanos no ha sanado? ¿Por qué no ha sanado a nadie desde el día que... Tal vez unos se sanaron, tal vez otros no. Entonces, esa condición y posición en la que él nació y creció como hombre nuevo, creció en una posición no apóstata, sino... Equívoca, hermano. Una falsa expectativa exacto. de Dios. Mire, hermano, vamos a aclarar aquí para que la gente no se confunda. Es probable que un cristiano haya nacido de nuevo, una persona haya nacido de nuevo, creyente genuino, pero su crecimiento es equívoco. Hay probabilidad de eso, hermano. O sea, yo quiero aclarar esto porque no quiero que haya una confusión, hermano. El problema que se sucede es que cuando tenemos esa problemática de similitudes entre un creyente genuino con problemas y un creyente falso que también tiene las mismas altas y bajas, tenemos un problema de identificarlo a plenitud. El trigo y la cizaña es un problema. Ahora, no quiero traerlo a la iglesia porque no lo aplica la iglesia, pero el problema entre el trigo y la cizaña es que hay una similitud tan cerca que es difícil a veces identificar si verdaderamente es creyente falso o es un creyente genuino. Un creyente puede nacer verdaderamente, pero tener problemas de altas y bajas en lo que concierne a lo que usted viene hablando. Él cree que Dios lo puede sanar y puede ser que Dios le dé un don de sanidad y él tenga la fe y la gente puede sanarse. Hay gente que no puede sanarse porque el hecho de que una persona tenga el don de fe, hermano, el don de sanidad y tenga fe, eso no implica que Dios esté comprometido 100% a que todo el tiempo lo va a respaldar y todo el tiempo va a pasar. Eso sería contraproducente para la persona misma. Si no, quiero traer a relación lo que a Pablo le pasó. ¿Por qué razón y causa a Pablo le trajeron ese abofeteador venido de Satanás en su cuerpo? Para que no se exaltara, no se engrandeciera y se olvidara del cual el Dios lo trajo a la salvación. Ese es el problema. ¿Por cuál razón algunas veces sucede y no sucede? Es para que la gente sepa que quien tiene control absoluto es Dios, no el hombre. Así que, hermanos, no importa cuánto poder te dé el Señor, te lo está dando el Señor. Si alguna vez cae soberbia en tu corazón, ten por seguro, si a Pablo, hermano, le mandaron a bofetear, le mandaron una espina, dice, ¿no? Sí, eso es lo que dice. Una espina, un aguijón que le molestaba, hermanos. Imagínense ustedes también. Hermanos, un segundito. Vamos a entrar en otra etapa, que es esta. Creo que la apostasía, esta información que traigo, la traigo del doctor William MacDonald, de su comentario. Él tiene un comentario que se llama Comentario a la Biblia y lo hace el doctor William MacDonald. Y esto es lo que dice él. Creo, dice él, que la apostasía es lo mismo que el pecado de muerte mencionado en 1 Juan 6:16. En esa parte escritural, lo que 1 Juan aclara es que hay pecados por los cuales ya no se debe de orar. 1 Juan, es la epístola. ¿Primera de Juan? Sí, es la epístola. ¿No hay 6, hermano? No, en la 1 Juan, déjeme ver. No, está aquí. Déjeme buscarla. Vamos a ver. 1 Juan, vamos a buscarla. Acerca de las personas que habían profesado ser creyentes y habían participado en las actividades de las iglesias locales. 5. El Hijo de Dios tiene testimonio en el mismo. El que no cree en Dios. 5:16. Ok, ahora vamos a comenzar hablando o dando la información que el doctor William MacDonald nos da
en su comentario con el mismo nombre, el comentario de la Biblia del Dr. William McDonough. Y esto es lo que dice al respecto. Creo que la apostasía es lo mismo que el pecado de muerte mencionado en 1 Juan 5:16. Y quiero darle una lectura a la parte que dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, que se ore. Esa es la información que el hermano tiene. Él considera, estamos trayendo la información que el hermano trae. Él considera que este es el tipo de pecado del cual ya no se debe de orar porque Dios no lo va a perdonar nunca más. Ok. Entonces, él hace la relación de este tipo de pecado con el pecado que se conoce como la blasfemia del Espíritu Santo. Ahora, el problema está aquí. Él trae la relación, pero nosotros no sabemos realmente cuál sea este tipo. Cuándo no se debe de orar y cuándo se debe de orar. Esa es la problemática que tendríamos aquí. Okay. Pero esa es la relación que él trae. Él considera que este es el tipo de pecado por el cual no se debe de orar más. Y en realidad, si Jesús dijo que el pecado imperdonable, que es la blasfemia, no se perdona ni hoy, ni en este siglo, ni en el venidero, no se puede hacer nada más. Pero, ¿cuál es ese pecado? O sea, ese es el pecado es la blasfemia. El problema que nosotros como seres humanos vamos a tener es que a precisión exacta no sabemos cuándo es que se está sucediendo o cuándo se sucedió en la persona. Okay. Esa es la problemática que teníamos nosotros aquí. Sí. Y aunque él trae la relación en lo que dice es el pecado por el cual no se debe de orar, pero ¿cómo o cuándo debemos o no de orar por alguien? ¿Cuándo es que ella cometió ese pecado imperdonable? No se dice, y quiero traer a relación lo que el doctor Carlos Swindoll lo dijo de esta manera cuando él hizo un análisis de 1 Juan. Y él dijo lo siguiente: hermanos, en esta parte escritural no le puedo dar mucha información. Para serle preciso y exacto, no sé exactamente a lo que se quiere estar refiriendo aquí. Entonces no le puedo dar mucha información. Entonces, a lo que se refiere, trayendo a los dos hermanos a relación, es de que nosotros como seres humanos no podemos saber a precisión exacta si la persona cometió el pecado imperdonable. ¿Que se comete? No hay duda al respecto. Okay. Porque la Biblia lo declara. Pero ¿cuándo usted lo sabe y cuándo yo lo sé de que alguien lo cometió? A menos que estemos en la misma posición en que estaba Jesús y los fariseos. De que ellos abiertamente y abruptamente negaron el trabajo del Espíritu Santo a través de Jesucristo, que estaba haciendo la obra de sanación, y ellos se la estaban atribuyendo al diablo. Eso es un ejemplo claro. Eso es un ejemplo claro. Ok, entonces, si eso sucede, ya sabes cuándo cometiste ese pecado. Exacto, es eso lo que sucedió. Ahora, eso nada tiene que ver con un cristiano creyente genuino. No, porque un creyente genuino todo se lo da la gloria y la honra a Dios. Y vamos a probar que un creyente genuino no puede cometer. Si nosotros vemos ese suceso entre los fariseos y Jesús, vamos a analizar las dos partes. Los fariseos, aunque tenían la ley, tenían un problema. Estaban negando la veracidad de Jesucristo. Estaban negando el trabajo de Jesús. O sea, nosotros podemos estar con la Biblia, hermano, pero nosotros podemos estar negando el trabajo del Espíritu Santo. Tenemos un problema. Eso sí es. O sea, estamos hablando de una persona que no está en Cristo Jesús todavía, porque ellos no querían aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ese era el problema que tenían los fariseos. Correcto. El problema que tenían ellos es que ellos no querían aceptar a Cristo como el Señor y Salvador, el Hijo de Dios. De hecho, la Biblia lo declara como el Hijo de Dios. El problema, hermano, que para nosotros la palabra Hijo de Dios es de muy poco significado. Sí. Pero para el judío era de una trascendencia tremenda. Sí. Para que Jesús dijese que era el Hijo de Dios, para ello era que Jesús estaba diciendo: yo soy Dios. Yo soy Dios. Para nosotros hoy eso es como nada. No lo vemos nada más que allá. Pero verdaderamente lo que Jesús está diciendo: yo soy Dios. Sí. Esa es la trascendencia de la expresión. De hecho, en el capítulo donde estábamos leyendo que Cristo estaba predicando, le dicen: tú te proclamas ser hijo de Dios, que blasfemo. Le dicen que él mismo es blasfemo
por decirse ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios o Dios mismo. Exacto. Él le están diciendo, eres un blasfemo, porque estás usurpando una posición divina que no te compete. Correcto. Pero Jesús le dijo, sí soy. Ese era el problema que había aquel entonces, que para nosotros hoy es bastante ligero, bastante liviano, superficial. Sí es cierto, hermano, pero no se debe de tomar de esa manera. Ese es el problema de la divinidad. Y disculpe que estamos saliéndonos un poquito del tema, pero ese es el problema, hermano, de no entender las palabras de Jesús, donde Él se declara el Dios eterno y la divinidad en juego. Y ese es el problema que tenemos ahora. Entonces, volviendo a la situación aquí. Sí. Entonces, eso es lo que ellos declaran. Así que traigo a relación al doctor William McDonald y al doctor Carlos Swindoll, donde ellos expresan esa situación. De hecho, sabemos qué es lo que pasó, pero tenemos una problemática desde mi punto de vista. De que una persona, yo no puedo identificar la plenitud si ella ya cometió el pecado de blasfemia. ¿Cómo orar y no orar? ¿Cómo saber si debo de orar o no orar? De hecho, tendrá que venir una revelación directa de Dios y que me diga, no ores por él porque ya cometió el pecado de blasfemia. Y la verdad que no lo he recibido yo, no me ha dicho nadie, ni yo he oído de nadie que Dios le revele eso. Así que aclaro eso para que no caigan en problemas. Ok. Entonces, seguimos adelante. Juan estaba escribiendo acerca de personas que habían profesado ser creyentes y que habían participado en las actividades de las iglesias locales. De acuerdo al hermano, habían absorbido la falsa enseñanza de los gnósticos y había dejado la comisión cristiana con hostilidad. Su apartamiento deliberado indica que en verdad nunca habían nacido de nuevo. Juan 2:19. Sí. Y eso es cierto. Ese es uno de los versos que yo tengo donde se declara la apostasía clara de una persona que está dentro del seno de la iglesia, dentro del seno del Evangelio de Cristo. Correcto. Donde hay personas que, volvemos a aclarar, no se sabe hasta qué momento la persona pueda manifestar la realidad. Voy a usar una expresión muy popular. No se sabe el momento que se manifiesta el cobre bañado en oro. Saca el cobre. No, hay sortijas, anillos que están bañados en oro y en su momento van a enseñar la realidad de lo que es el cobre debajo del baño. Entonces eso es lo que está sucediendo. ¿Hasta qué momento o en qué momento esta persona enseña la realidad del cobre? En su momento llegará. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahora, lo interesante de esto son dos. No permanecieron, que es la característica particular del cristiano, y la expresión a fin de que se manifestara, que no dice que no ellos, sino todos. Eso implica, hermano, una apertura bastante abierta donde no solamente a ellos se refiere, sino a todos aquellos que cometan la misma falta que ellos cometieron ahí. Se manifestara, lo que implica que está guardado, está claro, exacto, eso es lo que estábamos hablando, ¿se acuerda? Estamos hablando de una persona que está en el seno, hermano, pero que es un apóstata sin manifestarse la apostasía todavía, pero va a llegar un momento. Wow. Va a llegar un momento donde se va a manifestar. El problema para nosotros es que hasta que no se manifiesta, no declaramos un apóstata. Por ejemplo, ahí dice que se salieron. Sí, pero no podemos saber. Pero están ahí. Sí. ¿Cómo son? ¿Cómo sabemos? Cristo dijo en su momento, dice, aquel momento llegará en que yo tendré que apartarlos. A un lado las corderos y a un lado los... Oh, sí es cierto. ¿Se acuerda? Sí. A mi derecha. Todos los que son salvos. Los corderitos. Todos los corderitos. Y a mi izquierda, los borregos. Todos los borregos. ¿Se acuerda? Sí, es cierto. Ok, llegará un momento. Ok, entonces va a ser separación. Lo que implica que dice que todos van a estar juntos en un momento. Él los va a separar. Claro, va a llegar un momento, hermano. Wow. Entonces tenemos un problema serio. Ok, entonces aclaramos ahí el asunto. Sí. Seguimos adelante. A todos los que nos escuchan, hermanos, si escuchan un poquito de ruido en la parte de atrás el día de hoy, aquí en el estudio casa, tenemos visita. Están de visita mi señora madre, mis suegros, mi cuñada. Una gran bendición que hemos recibido este fin de semana. Así que por favor, esténse con nosotros
y reciban palabra, hermanos. Nos están preparando un coctelito bien rico ahí atrás, así Ok. que adelante, hermano. Amén, hermano. Seguimos. Algunos fervientes cristianos se angustian cuando leen Hebreos 6. Sí, hermano, es un pasaje que mata, hermano, a la gente cristiana. Y es triste para mí que yo he oído que este pasaje se saca fuera de contexto. Pero comienza, hermano, con el capítulo 5, 11. Sí, en la Reina Valera aparece un título, Advertencia contra la apostasía. Ok. Eso aparece en Reina Valera. 5 del 11 al 14 y luego del 6 del 1 hasta el 10. Todo eso es un asunto que se tiene que analizar. Algunos fervientes cristianos se angustian cuando leen Hebreos 6 y pasajes similares. Satanás emplea de manera especial estos versículos para sacudir a creyentes que tienen dificultades físicas, mentales o emocionales. Temen entonces que han caído de Cristo y que no tienen esperanza de ser restaurados. Estamos hablando de aquellas personas, ¿te acuerdas que dijimos? Que por causa de un mal uso de las escrituras se aplica, y el daño que se hace a veces en algunos cristianos es bastante fuerte. Lo que hacen es alejarlos y mantenerlos alejados por la misma cosa que les sembraron en su cabeza. Correcto. O a personas que tal vez no eran de Cristo, pero estaban en el seno, y que tal vez mientras están en el seno no hay la posibilidad de que suceda un toque del poder y verdaderamente vayan a ser parte de la iglesia de Cristo. Pero por causa de esa situación, ¿qué es lo que hacen? Se alejan. La alejan, hermano. No solo se alejan, se apartan completamente, Sí, hermano. sí. O sea, sabemos que el Espíritu Santo lo puede tocar en cualquier lugar. Eso no tenemos duda, hermano. Pero estamos hablando de ese tipo de acción equívoca. Sí. Ok, entonces seguimos. Temen entonces que han caído de Cristo y que no tienen esperanza de ser restaurados. Se angustian pensando que han llegado más allá del punto de la redención. El hecho de que tengan preocupación acerca de ello es evidente, concluyente de que no son apóstatas sino creyentes genuinos. Ahora, ¿cuál es la problemática aquí? O mejor dicho, ¿cuál es la parte muy particularidad? Es evidencia concluyente de que no son apóstatas sino creyentes. ¿Eso es lo que dice? Sí, el hecho de que tengan preocupación. Ajá, ok, porque el Espíritu es el que nos trae convencimiento de nuestro pecado. O sea, eso es una de las cositas que la gente tiene. Mire, son cosas que se pasan desapercibidas, pero son cosas que se tienen que tener siempre en cuenta. Wow. Cuando una persona verdaderamente está en Cristo, tiene la preocupación continua, porque el Espíritu Santo es el que la produce en él. Pero, a ver, entonces, hermano, el estudio pasado usted trajo a colación la conciencia. Sí, que no era el Espíritu Santo. Porque habla a un lugar. O sea, ese es un tema que necesitamos hablar. Y usted me dijo, ¿es la conciencia una entidad a la cual se puede mencionar abiertamente de ella, de que existe como algo que existe allí? Sí. Entonces necesitamos traer un tema bastante muy relacionado, hermano. Porque si usted me dice a mí esto, el hecho de que tengan preocupación acerca de ello es evidente, concluyente de que no son apóstatas. Pero, ¿y si es la conciencia, hermano? Por eso es que no podemos saber quién y quién no. Pero el problema está, no queremos salir del tema. Sí, perdón, hermano. Es que no queremos salir del tema, pero vamos a en esto, como dicen en América, bottom line, o sea, el asunto es porque vamos a tratar de ese tema aparte, pero este es el tema. Lo importante aquí es que la persona está recibiendo algo adentro. Algo le está diciendo. Algo le está moviendo. Algo le mueve el asunto por ahí. No vamos a entrar quién, pero alguien le está moviendo el asunto. Y esa preocupación que tiene es evidencia clara de que la persona tiene al Espíritu de Dios adentro y que por alguna causa la persona se está sintiendo conmovida. Amén. Así que para no entrar en muchos detalles, pero algo le está moviendo el asunto ahí, y eso es evidencia, de acuerdo al hermano, de que son creyentes genuinos. Dios no puede traer eso a un creyente, a una persona que no es nacida de nuevo. Entonces estamos hablando de que Hebreos 5:11 y todo el 6. Ahí lo vamos a leer. Todo cristiano que lea hermano, y se conmueva. Sí. No se preocupe. No, preocúpese de acercarse, porque si Dios lo está tocando, acérquese, porque Dios lo está tocando. Ok. Pero traje varias partes escriturales, hermano. Por ejemplo, ejemplo de apostasía en la fe. Tenemos varios ejemplos.
Quisiera yo no ir en cada uno de ellos, pero quisiera solamente tomar algunos. Por ejemplo, quiero tomar Hebreos 5:1 y el 6 hasta adelante. Quiero explicar qué es lo que quiere decir hebreo. Aunque hay algunas partes escriturales aquí, como las voy a mencionar para que la gente la tenga como información. Sí. Primera Timoteo 4:1, 6:10 y el 21. Segunda de Timoteo 1:15. Juan 2:19, que lo leímos hace rato. Correcto. Segunda de Pedro 2:21. 2:20-21. O sea, vamos a leer Hebreos y Segunda de Pedro, dos cosas. Y después voy a dar evidencias por qué un cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. Hebreo, ya que estamos en Hebreo. Hebreo habla acerca de la advertencia contra la apostasía. Lo primero que tenemos que saber, hermano Enrique, es lo siguiente. El escritor de Hebreo es escrito para hermanos que están en Cristo Jesús. Correcto. Eso tiene que saber la gente. Segundo, estos hermanos están pasando por problemas. Porque han dejado los rudimentos viejos de lo que se enseñaba en el judaísmo y han pasado a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces tienen problemas como cualquier cristiano hoy. No quiere decir que no es para nosotros, pero también. Entonces, lo que el escritor de Hebreo le dice esto. ¿Y por qué digo que son hermanos en Cristo? Por esto, hermano. Si usted lee 6:9, Hebreos 6:9. Si usted busca 6:9 y vamos a ver algo. ¿Por qué digo que son hermanos en Cristo? Pero en cuanto a vosotros, amados. Sí. La palabra amados no se usa para nadie si no es para un cristiano en Cristo Jesús. Ok. Aunque hablemos de esta manera, o sea, todo lo que acaba de decir, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Nadie o ningún escritor se refiere de esa manera a una persona si no es la persona que está en Cristo Jesús. Correcto. Entonces estamos hablando de hermanos en Cristo, a lo cual Hebreo sí. le está hablando. La cuestión persuadido significa Filipenses capítulo... quiero leerla, traer la relación para que miremos esto. Filipenses capítulo 1, 6. Estando convencido precisamente, la palabra aquí también se usa persuadido, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, la palabra persuasión, persuadido, convencido, que esa es la palabra correcta ahí. Entonces, la traigo a relación para que vea que él está hablando a personas en Cristo Jesús. La razón por la cual Hebreo trae esta información aquí es para hacer una aclaración entre la acción de un cristiano genuino y el cristiano que está entre las filas, pero que tiene probabilidades, o mejor dicho, va a cometer apostasía. Entonces, él hace la aclaración de cuáles son las informaciones que tiene y cómo un cristiano, cristiano creyente es falso, pero que esté en las filas, puede cometer apostasía. Sí, va a cometer apostasía. Entonces, lo que él dice, estas son las evidencias. Por eso dice después, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos, o sea, los verdaderos cristianos están persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Están hablándole a esos cristianos genuinos, pero nosotros, hermanos, estamos persuadidos en esta manera. O sea, no sé si aclaré bien el asunto. No. Ok. Porque veo que se queda así, como que dice, no, sí, no. La información de Hebreos es hacer ver que el cristiano genuino estamos persuadidos a continuar a pesar de las tribulaciones. Ok. Estamos impulsados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ok. El cristiano Genuino. Entonces, el que no es genuino se queda a la mitad del camino y se da por vencido. Sí, o sea, ese es el que comete apostasía. Él está diciendo, el problema que se suscita, hermano, es que hay personas que creen que el cristiano, en base a esto, puede cometer apostasía. No. Ahí hay un problema de entendimiento. Él hace la información completa, donde incluye al cristiano genuino y al que está dentro de las filas, pero que en su momento, a causa de las tribulaciones y las angustias y todo cualquier cosa, en su momento va a llegar en que va a manifestarse lo que él es y va a poner en práctica
lo que conocemos como apostasía, pero que ya es él en sí. Por eso esta cosa está escrita a los hebreos que están en Cristo Jesús, pero que están sufriendo una persecución tremenda, están pasando por tribulaciones tremendas. Pero el verdadero creyente permanece. Por eso él dice, pero en cuanto a vosotros, os amados, estamos ¿qué? Persuadidos. O sea, estamos convencidos. O sea, eso no lo trae nadie más que el Espíritu Santo, hermano, en una persona en Cristo Jesús. Entonces sí traemos esa aclaración. Sí, se entiende perfectamente. Ok, porque eso es lo que quiero aclarar, hermano. Porque la gente tiene el problema de que esta parte escritural les trae tribulaciones. Y hay personas que yo lo he oído, esto sí ya lo he oído, detrás del púlpito, donde se aplica a esta persona, que la persona puede caer en problemas. ¿Usted ha escuchado detrás del púlpito? Sí, hermano. Quito la... No, déjalo. Ok. Déjalo. Okay. Ya lo entendí. Ok. Wow. Sí. Ok. Sí, ya lo he oído. Y hemos tenido una conversación directa con alguien así. Y esta es la parte escritural que la traen a relación cuando hemos hablado de ese tema. Que un cristiano puede cometer apostasía. Pues hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando se nos hable acerca de la apostasía, sí, acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y nos quieran utilizar versículos bíblicos, hermanos. Hay que saber el contexto de los mismos y saber de lo que están hablando ellos versus lo que nosotros sabemos que la palabra dice. El problema es que tienen que saber su contexto del por cual el escritor. Siempre les he dicho que cuando una carta se escribió, tiene que verse qué es lo que estaba pasando, qué es lo que el escritor estaba viendo en ese momento y qué situación se suscita para que el escritor haya escrito lo que escribió, y lógicamente nos compete a nosotros, porque así como ellos pasaron, nosotros también como cristianos vamos a pasar esa situación. Correcto. Todas esas cosas se tienen que ver, esos son los contextos que hay que ver. Ahora, segunda de Pedro 2:20 dice lo siguiente: ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor. Escucha bien, hermano. Una cosa es que una persona pueda tener conocimiento. Sí. Pero eso no indica, hermano, salvación. No. Ese es el problema, que la gente cree que porque ya se tiene conocimiento de la Biblia, se sabe bien y al revés del derecho. Eso no implica haber nacido de nuevo, hermano. Eso no implica eso. Dicen las personas de los grupos de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos que una persona que es liberada por sí misma, ¿no?, de la adicción, que siempre van a ser adictos, que el recaer implica recaer 10 o 100 veces más fuerte que lo que era antes. Bueno, bíblicamente lo están diciendo. Y bíblicamente está estipulado, ¿no? Así es, porque así ahí lo dice en segunda de Pedro 2:20. Ya, porque dice así, mire, porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencido, su condición postrera viene a ser peor que la primera. O sea, con más fuerza se hunden en el pecado. Sí, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento de la fe que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Ahora, no estamos hablando de cristianos, hermano. Es posible que un cristiano vuelva y recaiga en ese asunto, se levanta y es restaurado, y a lo mejor nunca vuelve a caer en situaciones tan dramáticas. Falla continua, pero caer es otra cosa, hermano, drásticamente, en el sentido donde la caída repercute a tal grado de separarte de la comunión de los santos, separarte de leer la Biblia, separarte de hacer oración, separarte de todo aquello de lo cual Dios te llama a hacer. Sí. Es posible eso, sí, pero puede ser restaurada en su momento preciso a que vuelva a estos pasos. Pero una persona de la cual, como esa, segunda de Pedro, hermano, no está hablando de una persona creyente, está hablando de una persona falsamente creyente. Conocimiento, dice nada más. No dice, nunca habla del sello del Espíritu. No habla de salvación ni nada, hermano. O sea, queremos entender eso porque también esa parte escritural se saca para decir el creyente cae. No, es que no está hablando de un creyente genuino, está hablando de falsos creyentes. Ahora, la prueba contundente
de que una persona en Cristo Jesús jamás comete apostasía son las siguientes, hermano. Primero, el Espíritu Santo se nos ha dado como testimonio fehaciente o verdadero de que somos del Señor. Sí. Right? Y yo tengo Romanos 5:5, 8:9, 2 de Corintios 1:22, 2 de Corintios 5:5, 1 de Corintios 3:16, Efesios 1:13 y Efesios 4:30. Lo dije despacio para que se apunte de todas maneras, Sí. ahí lo van a escuchar. Esas son las pruebas contundentes de que el creyente cuando es genuino, el Espíritu Santo viene a morar en él y ese es el sello de él del cual Dios promete y lo mantiene firme, que es parte de la familia. Ok. Ahora, pero, ¿qué sucede cuando un creyente falla y comete faltas y a veces faltas catastróficas que lo alejan de la comunión de los santos? Lo alejan de la iglesia, lo alejan de la lectura de la palabra, lo alejan de la oración a veces en esos asuntos. A veces lo que sucede es que el Espíritu Santo, ¿qué? Se contrista. Sí. Ahora, entendamos que esas son cuestiones temporales. No puede ser eterna ni permanente, hermano. Una separación no puede ser permanente. Si es permanente, hermano, ya pongámoslo en la categoría de que nunca fue. Ok. Pero si es temporal, lo que pasa es que el Espíritu Santo está siendo contristado y lo que hace que el Espíritu Santo está peleando continuamente con él para hacerlo volver a la familia, al seno familiar. Y Efesios 4:30, eso es lo que dice. No os contristéis. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, está hablando de un sello para el día de la redención. A todo aquel que es cristiano genuino, verdadero, viene a ser sellado, por tanto no puede cometer apostasía porque el sello está ahí. Es imposible que un cristiano genuino cometa apostasía. Puede caer, puede recaer, puede tener una recaída bastante prolongada, hermano, pero el Espíritu Santo está trabajando en él para traerlo al seno familiar. Hay recaídas temporales, hay recaídas continuas a veces por ciertas faltas a veces, pero hay recaídas bastante prolongaditas. Pero el Espíritu Santo trabaja. Pero hay personas que recaen y se alejan para toda la vida. Y no vuelven otra vez al seno de la familia. No quieren saber nada. A mí no quieren saber nada ya. Y ese es un problema bastante serio. Entonces, cuando la recaída es prolongada, hermano, tenemos un problema. Cuando la recaída es temporal, cuando digo temporal, hermano, no estoy dando espacio. No estoy diciendo así es. No, es temporal, hermano, pero ¿hasta dónde? En un momento preciso, el Espíritu Santo lo trae nuevamente a relación. No sabemos hasta dónde, pero las prolongadas, eternas, esas son las cosas que uno no puede decir hasta dónde es, pero tenemos evidencia de personas que están en el Evangelio y que se alejan. Por eso dijimos, no damos el espacio. En su momento se manifiesta la separación. En su momento se manifiesta la desconexión que tenía y eso se da permanente. Entonces, ya dando lo último, es perseverancia. La perseverancia es la etiqueta del cristiano genuino. La perseverancia es la etiqueta visual de todo cristiano genuino, hermano. Ahora, la perseverancia, dijimos y lo hemos dicho, la palabra perseverancia existe porque hay situaciones contrarias en nuestra vida como cristianos. Y es por eso que se da la palabra perseverancia. La palabra perseverancia no se utiliza a menos que usted no tenga problemas. Y de hecho todo cristiano tiene problemas. Por eso existe la palabra perseverancia. Porque siempre estamos en problemas y estamos avanzando. Para esto, pues, traemos partes escriturales. Quiero que lo apunten porque lo dejamos ahí en grabación. Porque no lo vamos a leer. Pero Mateo 10:22, 24:13 y Marcos 13:13. Son partes escriturales donde habla de la perseverancia. Y en muchas de estas, por ejemplo 24:13, se habla en la perseverancia en los últimos días. Correcto. En el tiempo de la tribulación, como es 24:13. O sea, traigo eso para que no se malentienda. Pero la perseverancia se usa ahorita como se va a usar en el tiempo de la tribulación. Okay. El cristiano genuino tiene que perseverar. Debe de perseverar, hermano. Porque eso es poder de Dios. Amén. En él.
Ok, algunas partes, algunas cosas como por ejemplo el cristiano debe de perseverar, Hechos 1:14, el cristiano debe de perseverar en oración y Colosenses 4:2. Amén. En Hechos 2:42 debe de perseverar en la doctrina. La doctrina. Amén. En 13:43 de Hechos debe de perseverar en la gracia de Dios. Pablo Amén. dijo, perseveremos en la gracia, en el Sí. pecado para que la gracia abunde. Al contrario, perseveramos en la gracia de Dios, no pecando. No pecado. Entonces, ahora, Hechos 26:22, perseveramos en el testimonio. Ahora, ya Hebreo ya lo hablamos de ese asunto. Santiago 1:25 dice que debemos de perseverar en la práctica. No debemos ser oidores sino hacedores de ella. Correcto. Todas esas cosas son evidencias, hermanos, de un cristiano genuino. Esa es la etiqueta visible que nosotros podemos ver en alguien. En Filipenses, capítulo 3, 12 y 14, habla Pablo de proseguir continuamente en los caminos, de perseverar, hermano. O sea, esas son las partes que nosotros traemos como prueba contundente de cuáles son las evidencias visibles de una persona que está en Cristo Jesús y que se nota en su caminar. Bastantes referencias bíblicas el Hay día de hoy, muchos, hermano. hermano. Que bueno, bendito sea Dios para todo Sí. aquel que tenga alguna duda con respecto a ese tema de la apostasía. Pues sí hay división Sí, hermano. entre los creyentes con respecto a quién puede apostatar y quién no. Ya, el problema, vuelvo a decir, es falta de información. Por Correcto. eso trajimos la definición en sí, los dos grupos, el que comete y el no comete. Que las evidencias son similares, sí es cierto, hermano, porque un cristiano puede dar evidencias como que no está en Cristo Jesús. Puede dar evidencias, hermano. Sí, sobre todo pero cuando mucha gente ponen la puede decir. rachona y se ponen Sí, a- exacto, entonces, sí. Son problemas serios. Cuidado Entonces, con esas cosas, hermano. sí, hermano, tenemos un problema. Sí. Tenemos que entender. Ahora, mi pregunta es, ¿qué cosa cree usted que puede, en esta información que dimos, no estar clara? A mí me quedó claro, hermano. Pero si a ti que nos escuchas no te quedó claro, nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. El correo personal del maestro y Celso. Celso.caballero60@yahoo.com. Y por favor, no se le olvide el website equipandoalcristiano.com. Y también estamos en Facebook, que ahí lo puede ver. Se está posteando continuamente ciertas informaciones del hermano Enrique, mía personalmente, Sí, y del hermano Francisco Maya, Maya también. que está poniendo versos bíblicos, informaciones que son necesarias para nosotros como cristianos. Así que la información está llegando por donde quiera, hermano. La finalidad nuestra, vuelvo a decir lo que dije al comienzo, es, quiero decirle algo que le dije por teléfono hace 2 días. Dígame. Nosotros tenemos la particularidad, o este website, nuestro equipo tiene la particularidad de decir cosas que nadie nos puede decir que no digamos. Porque no estamos atados a... No estamos atados a ningún tipo de dominación, hermanos, que nos pueda No. impedir a nosotros decir la verdad. No estamos detrás de un púlpito que se nos impida decir lo que no debemos de decir, porque no tenemos el problema de que los miembros se tengan que ir y ya no vayan a traer el soporte a la iglesia. Ese es el problema que está existiendo. Una aclaración. No es que vayamos a decir lo que no debemos de decir. No. No. Es que vamos a decir lo que no quieren Exacto. que nosotros digamos. O no se dice por el temor, cualquier temor que tengan, a veces no dicen la verdad. Nosotros no tenemos ese problema. No, hermanos. Esa es la realidad y eso es lo que le estaba diciendo al hermano Enrique. Nosotros no tenemos el problema que nos tengan que decir que no debemos de decir, sino estamos diciendo lo que no se dice afuera y lo que no se enseña a veces en algunos lugares. Nosotros sí podemos decirlo porque nadie nos detiene. Aquí estamos diciendo la verdad clara dentro del contexto para beneficio del que nos escucha, hermano. Hermanos, no somos ordinarios, somos extraordinarios. Sí, no, tenemos esa particularidad. Nadie nos detiene, hermano. Así que donde Nadie. quiera que nos escucha. Si alguien está incómodo, pues tiene la libertad absoluta de poder escribir en nuestro website lo que no le agrada y de lo cual él no está de acuerdo. Y nosotros con mucho gusto aclaramos la situación dentro del contexto. Hermano, algo con lo que quiera despedir este programa. Queremos dirigirnos a las personas que tal vez no están en Cristo Jesús todavía y hacerle una invitación que se conoce generalmente como una confesión de una persona que está en pecado y que todavía no ha aceptado a Cristo, o la remisión de sus pecados. Y la situación va de esta manera: toda persona que nos escucha que no está en Cristo Jesús todavía, entienda
Esto, la causa principal por la cual Cristo viene y hace un sacrificio en la cruz, es porque el hombre es incapacitado, no tiene el potencial de poder entrar al reino de los cielos por su propia fuerza y por su propio poder y obra. No puede. Por eso Cristo vino a hacer el sacrificio, porque necesitamos de una fuente, una salvación, un medio. Juan 14:6 dice, Jesús mismo lo dijo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre, entra al reino de los cielos si no es a través de Cristo Jesús. La única fuente de salvación es Jesucristo, no hay otra. Nuestras obras salen sobrando, no sirven. Sin Cristo Jesús no sirve la obra para entrar al reino de los cielos. Una vez que está en Cristo Jesús, todo lo que haga estando en Cristo Jesús va a ser tomado en cuenta, pero para darle su recompensa. Así que si usted nos está escuchando y no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que reconozca que usted es una persona con pecado y que Cristo pagó por lo suyo, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Y la dádiva es que el Espíritu Santo viene a morar en usted y lo hace parte de la familia celestial. Que Dios les bendiga y nos miramos o nos vemos o nos escuchamos la próxima vez que grabemos el programa. Hermanos, quiero recordarles una vez más que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Nuestra página de Facebook es Equipando al Cristiano. El correo personal de nuestro hermano y maestro Celso Caballero, que es celso.caballero60@yahoo.com. Queremos hacer énfasis, hermanos, en esto porque queremos escuchar de ustedes, queremos saber de ustedes, queremos responder a todas sus preguntas en la página de Facebook, hermanos. Les invitamos a que posteen sus preguntas. El hermano Celso, en lo personal, un servidor, y el hermano Francisco Maya estamos a su disposición para responder cualquier pregunta de índole bíblica, hermanos. También, ¿por qué no?, de carácter personal. Estamos también para aconsejar. Mira, cuestiones matrimoniales también, hermano. Cuestiones matrimoniales, hermano, también a la hermana María, la esposa del hermano Celso, es experta en ese aspecto. Hermanos, queremos agradecerles una vez más por su preferencia. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Amén y amén. Ya supongo que eso no está grabado. Está grabado, ¿no? ¿Qué pasó? Quítese uno.